Un saludo para todos los compañeros y compañeras que están viendo y participan de las charlas que organizamos desde el ciclo de charlas Ramón Rusiñol y Espacio Horizontal. El día de hoy tenemos la grata presencia de José Luis Carretero. Él es profesor de la Escuela Pública en Madrid, España. Ha trabajado como abogado de los movimientos sociales y es miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, ICEA. Ha sido secretario general de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Colabora en medios de comunicación como el colectivo Burbuja, Caos en la Red o el periódico Rojo y Negro. Ha escrito más de una decena de libros sobre la autogestión, el movimiento libertario y el mundo del trabajo, así como la biografía Abraham Guillén, Guerrilla y Autogestión, publicada en distintos países como España, Brasil y Argentina. También ocasionalmente participa en las actividades de los grupos Poetas en el Retiro y Poetas contra el Fascismo. Con esta presentación te doy el pase, José Luis, para que puedas realizar la charla del día de hoy y nuevamente te agradecemos por tu presencia. Bueno, pues también quería agradeceros yo por haberme llamado. Yo me habíais hablado de presentaros el tema de la experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. Entonces vamos a detenernos un poco en este tema. Este tema yo lo he trabajado fundamentalmente con la colaboración de Luis Buendía García, que es un profesor de la Universidad de León. Juntos hemos publicado un pequeño libro que se llama precisamente así, La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. La experiencia de la guerra civil es la experiencia más destacada de autogestión que se ha producido en Europa, probablemente en el conjunto de su historia, junto a la experiencia yugoslava. Y sobre todo es la experiencia más destacada desde el punto de vista libertario, desde el punto de vista anarquista, ¿no? Está muy vinculada con el movimiento obrero libertario y está muy vinculada también con los anhelos de libertad que tenía el pueblo español en el marco de los inicios del siglo XX. Aquí podéis ver una fotografía del grupo de trabajo de la colectividad libertaria Más de las Matas en Teruel, en Aragón, en el otoño de 1936, para que entendáis también que es esta gente la que hizo las colectividades. Era José gente Luis, de a pie, eran campesinos, eran trabajadores, ¿sí? sí, disculpa, ahorita no puedo ver el material. Ajá, De repente, ahora sí, perdón, si es que estaba compartiendo el flyer. Bien, ahora vale. sí se puede ver. Perfecto, pues aquí tenéis la fotografía para ver que son gente, aquí tienen ustedes la fotografía para ver que son gente, pues campesinos en este caso, campesinos aragoneses, que en un momento determinado tomaron las tierras y las pusieron a trabajar de manera colectiva para organizarse de manera autogestionaria. Esto ocurrió en 1936, ocurrió durante el alzamiento o el golpe de Estado que dio el general Franco, que fue contestado el territorio que quedó bajo el control de la República precisamente por las organizaciones obreras. Fueron las organizaciones obreras las que frenaron el golpe de Estado en la mayor parte del territorio español, concretamente en Barcelona, en primer lugar, y luego posteriormente también en Madrid, en Levante, etcétera, etcétera. Pero claro, a esto no se llegó porque sí, esto no se llegó de una manera, digamos, sorpresiva ni de una manera que no hubiera sido organizada previamente. El movimiento obrero desarrolló dinámicas de autoorganización que le permitieron construir los espacios, las herramientas y los conocimientos para llevar a cabo este tipo de actividad, este tipo de avance. Y, por supuesto, el movimiento obrero libertario, el anarcosindicalismo, se basaba fundamentalmente en la idea de autogestión, de la gestión de las empresas por los propios trabajadores, que fueran los propios trabajadores o los propios campesinos quienes gestionaran las empresas y decidieran qué producir, para qué producir, cómo producir y de qué manera y con qué objetivos producir. Claro, para desarrollar una sociedad basada en la autogestión hay que superar también el marco de la empresa. Es decir, una cosa es autogestionar una empresa, tener una iniciativa productiva autogestionada y otra cosa es avanzar hacia una sociedad enteramente autogestionada o hegemónicamente autogestionada, donde las principales actividades económicas
se produzcan en el marco de una dinámica autogestionaria. Para este segundo paso, para pasar de lo que luego llamaremos la colectivización a lo que luego llamaremos la socialización, se tienen que utilizar herramientas de planificación participativa. Y esto es algo que ha planteado el anarquismo histórico a lo largo de todo su desarrollo. Cómo se puede efectivamente planificar la economía, pero con la participación directa de todos aquellos que producen y que consumen, de todos aquellos que forman parte de esa misma economía. ¿Cómo puede la sociedad autoorganizarse? Basándose en las ideas de democracia directa, de asambleísmo y también de federalismo. La Revolución Española, la Revolución de 1936, fue una revolución eminentemente creadora, porque fue una revolución que desarrolló nuevas relaciones sociales que reventaron toda la costra que había generado tanto la tradición feudal española, tanto en el campo como en la ciudad. El antiguo régimen feudal no había sido superado del todo en esos momentos, como la propia estructura capitalista que estaba insertándose sobre la superficie de ese régimen feudal. Se estableció un nuevo tipo de sociedad con un nuevo tipo de relaciones sociales y veremos que incluso novedades en torno a cómo se relacionaba la gente entre sí, cuáles eran las estructuras de relación entre los géneros, cuál era la relación entre las distintas personas, etcétera. Y demostró que el socialismo puede ser libertario, que el socialismo no solo puede ser autoritario, no solo puede ser un socialismo que planifica de manera centralizada desde la base de entender que existen una serie de personas, una vanguardia proletaria que sabe exactamente cuáles son las necesidades de la gente y que puede determinarlas a priori, sino que el socialismo también puede ser un socialismo que se construye desde abajo, que se construye desde la cooperación y no tanto desde el mando. El sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo estructuraron todo un discurso en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, desarrollaron todo un discurso encaminado a estudiar cómo iban a organizar la producción después de la revolución. El sindicalismo revolucionario es la visión del sindicalismo muy influenciado por el anarquismo que se desarrolla fundamentalmente en Francia y en otros países y que parte de la base de que la estructura social tiene que ser sustituida o la estructura económica de la empresa capitalista tiene que ser sustituida directamente por los sindicatos. Serán los sindicatos como organizaciones asamblearias los que llevarán a cabo la gestión de las empresas y por lo tanto los que también luego en sus estructuras superiores de federación, confederación, etcétera, llevarán a cabo la gestión del conjunto de la economía. Esto se plantea desde muy pronto y luego se extiende, por supuesto, a la visión del anarcosindicalismo, que corre paralelo en España al sindicalismo revolucionario francés y que podríamos decir que es más o menos lo mismo, solo que con una influencia anarquista mucho más acusada. Dentro de estas perspectivas, yo he puesto aquí dos cosas que pueden resultar interesantes para entender lo que luego van a ser las colectividades en la guerra civil. En primer lugar, la propuesta de Fernand Pelloutier para el sindicalismo francés de las bolsas del trabajo. Las bolsas de trabajo eran unas estructuras que se desarrollan en el final del siglo XIX en las que se estructuran como locales donde comparten espacio tanto los sindicatos, decíamos sindicatos asamblearios basados en la democracia directa, como las cooperativas vinculadas con actividades económicas relacionadas con el proletariado, bolsas de parados buscando empleo, estructuras como escuelas racionalistas, etcétera, etcétera. Todas las estructuras del propio movimiento obrero se vehiculaban, se coordinaban en estas bolsas de trabajo, que luego se federaron dentro de la Confederación General del Trabajo Sindicalista Revolucionaria, por la vía también de federarse con los propios sindicatos, ¿no? Esto fue una gran novedad dentro del esquema organizativo del sindicalismo francés, que muy pronto se extendió a otros lugares. En España se desarrollaron los ateneos libertarios, etcétera, etcétera, y que le dotó de mucha fuerza al sindicalismo francés porque constituían también un embrión de estructura que permitía imaginar cómo podía ser la economía después de la revolución. Es decir, las propias bolsas de trabajo, uno de los trabajos fundamentales que llevaban a cabo era precisamente acumular las estadísticas respecto a la producción que se realizaba en la localidad, es decir, qué producían las empresas, cuáles eran los precios, cuáles eran los costes de esa producción, hacia dónde se dirigía la producción que realizaban las empresas, no solo las empresas cooperativas, sino también las mismas empresas capitalistas, eran los sindicatos los que acumulaban esta información y con toda esta información se pretendía que el día después de la revolución se podría gestionar la economía por la vía de la autogestión, ¿no? Tanto es así que
acercándose la situación, en una situación puramente prerevolucionaria en España, en 1936, la Confederación Nacional del Trabajo, la sindical, anarcosindicalista, realiza en su Congreso de Zaragoza un debate muy importante sobre la definición de lo que llamó el comunismo libertario. El comunismo libertario era, según los estatutos de la CNT, el fin último al que tendía la organización. Se pretendía instaurar el comunismo libertario, no solo conseguir avances materiales concretos para los trabajadores en un momento determinado, sino también llegar a un tipo de sociedad completamente distinta que se había definido con esas palabras, el comunismo libertario. Y el Congreso de Zaragoza de 1936, a las puertas de un proceso revolucionario, porque se sabía que era así, que estaba en una situación prerevolucionaria el país, se plantea un debate respecto a qué quiere decir eso del comunismo libertario. La ponencia que ganó en el Congreso es una ponencia de Isaac Puente, un anarquista vitoriano, que plantea una visión bastante clásica dentro del anarquismo vinculada con las comunas rurales que se federan, un poco una visión muy kropotkiana. Sin embargo, muy interesante también y sobre todo muy prefiguradora de lo que luego ocurriría durante la Revolución o de lo que se intentaría hacer durante la Revolución, es la visión de Diego Abad de Santillán, que fue una visión que se planteó desde las páginas del periódico Solidaridad Obrera en una serie de folletos que luego se convirtieron en un libro que se llamó El organismo económico de la Revolución. En el Santillán hace un esquema detallado y concreto respecto a cómo puede ser la economía española después de la Revolución en esas circunstancias históricas concretas. Es decir, Santillán no habla solo de abstracciones, no habla solo de cómo podría ser una sociedad ideal, no está haciendo una serie de afirmaciones más o menos utópicas, sino lo que está haciendo es un análisis de la economía española de su tiempo y estableciendo las dinámicas por las que el propio sindicato, organizado de manera autogestionaria, pasándose la democracia directa, podría gestionar esa economía. Por lo tanto, establece pues, un sistema que está basado en los consejos de empresa, consejos dirigidos por los propios trabajadores, que a su vez se van federando en federaciones territoriales, federaciones locales en las distintas ciudades y pueblos, federaciones regionales y una gran federación nacional, confederación nacional, y al mismo tiempo, mediante mecanismos federativos, y al mismo tiempo federaciones también sectoriales, lo que se llamaron federaciones de industria. Es decir, junto a la estructura puramente territorial existe otra estructura, que es la estructura en la que más remarca Diego Abad de Santillán, que es precisamente la estructura de la Federación del Metal, la Federación de la Madera, la Federación de los distintos sectores económicos, que a su vez se coordinan también para llevar a cabo esa planificación participativa de la producción, que era la idea fundamental que complementaba la autogestión. Es decir, junto a la autogestión de las empresas, de las unidades económicas, para avanzar hacia la socialización de la economía en su conjunto, se tenía que producir la planificación participativa de esa economía en su conjunto por la vía pues, de establecer mecanismos federativos que a su vez estuvieran acompañados pues, de todas esas salvaguardas que la propia organización había construido para evitar que se constituyeran burocracias dirigentes, como el mandato imperativo de los delegados estaban sometidos a mandato imperativo, solo podían decir aquello para lo que habían sido mandatados por las asambleas, como la vía de la revocabilidad total de los cargos en cualquier momento, como la vía de que, por ejemplo, la mayor parte de los cargos tampoco eran remunerados. De hecho, en la CNT, solo el cargo de director del periódico era remunerado en principio, ¿no? Bueno, esta era la propuesta de Diego Abad de Santillán, bastante desarrollada y que luego básicamente sería la que trataría, de hecho, de introducir el movimiento libertario en el marco de la guerra civil. Y nos dice Diego de Santillán una cosa interesante. Hemos de aspirar a un régimen de gestión directa de la producción y distribución por los productores y los distribuidores mismos, llegando a la máxima coordinación de todos los factores productivos, lo que nos dará ya una enorme superioridad sobre la esencia de la economía capitalista privada, que no ha sabido cohesionarse y evitar los terribles derroches y desgastes tantas veces denunciados como suicidas. Lo que se intentaba era que, o la idea fundamental era que el pueblo podía gestionar o la clase trabajadora podía gestionar el conjunto de la economía de una manera más racional, más eficiente e incluso realmente más vivible que el propio capitalismo. Esto es lo que se había extendido, lo que el propio sindicato había extendido, el movimiento anarquista, habían extendido entre la clase trabajadora, la conciencia de que esto era posible, la idea de que esto se podía llevar a cabo.
Y eso explica que justo después del golpe de Estado, el mismo día del golpe de Estado, se desarrollen los acontecimientos que vamos a ver que se desarrollan. Entonces, lo que ocurre es que el 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado en el conjunto del territorio nacional, pero, por ejemplo, ese golpe de Estado fracasa en Barcelona. Fracasa en Barcelona porque las milicias asociadas principalmente al anarcosindicalismo, Barcelona es la capital de Cataluña, que es una zona, bueno, es un país dentro de España. Si me oyeran los catalanes decir que es una zona de España, me colgarían aquí mismo. Pero vamos, es una zona territorialmente o administrativamente dentro de España, pero que es una zona donde la CNT era absolutamente mayoritaria. La CNT en esos momentos tenía cerca de 1 millón de afiliados, era la principal organización sindical del país, a mucha distancia estaba la organización socialista, la Unión General de Trabajadores, y dentro de Cataluña y sobre todo de Barcelona, la hegemonía de la CNT era prácticamente absoluta. Entonces la CNT organiza la resistencia, consigue derrotar al ejército, porque organiza una dinámica de resistencia armada y guerrilla urbana que le permite derrotar al ejército, y en ese mismo momento en que se produce un vacío de poder, las instituciones burguesas, la Generalitat, que es el gobierno autonómico catalán, el gobierno regional catalán, el gobierno de la República también, están desarbolados, no saben lo que está pasando, están prácticamente paralizados ante el hecho del golpe de Estado. En ese mismo momento, las masas obreras que habían hecho suyo todo ese discurso previo respecto a la autogestión, respecto a la socialización de la economía, etcétera, etcétera, lo que hacen es pasar directamente a tomar las fábricas. Tomar las fábricas, los talleres, los servicios públicos, las industrias y posteriormente también las zonas rurales, el campo. Se establece una dinámica de avance colectivo, de colectivización de industrias y empresas que abarca cerca del 75% de la actividad económica de Barcelona y que se extiende al conjunto del territorio dominado en esos momentos o que sigue fiel a la República en el marco de la guerra civil que habrá empezado, ¿no? Las colectividades, tanto agrarias como industriales, van a afectar, según algunos autores, a cerca de 3 millones de personas en el marco de la España de la época, que por supuesto estaba mucho menos habitada que en la actualidad. Por lo tanto, es un fenómeno masivo. De hecho, bueno, pues el estudio que ha hecho Luis Buendía muy recientemente respecto a estas cifras las rebaja un poco por una cuestión más que nada de prudencia, de decir, no tenemos por qué creernos, a lo mejor estaban exagerando los compañeros en ese momento cuando hablaban de esto, pero lo que parece claro es que en todo momento se puede hablar de más de 2 millones, 2,5 millones de personas vinculadas con las colectividades en ese momento. Las colectividades se expanden por toda Barcelona, abarcan desde las panaderías, los tranvías, las empresas, por ejemplo, como la ITT, que es la telefónica, que está dominada por la norteamericana ITT, etcétera, etcétera. Y tan es así que cuando el movimiento libertario decide participar en el gobierno republicano, sobre todo en un primer lugar en el gobierno de la Generalitat, y no ir a por el todo en la dinámica revolucionaria, sino colaborar con el resto de fuerzas republicanas para tratar de ganar la guerra civil, lo que hace la propia Generalitat, el gobierno regional catalán, es aprobar un decreto de colectivizaciones y control obrero, que va a ser una dinámica que va a tratar de encauzar al mismo tiempo que reconocer el proceso colectivizador a nivel legal. Este decreto se aprueba el 28 de octubre de 1936 y establece, por ejemplo, que se pueden colectivizar las siguientes empresas. Cuando la empresa tenga más de 100 trabajadores, cuando la empresa tenga de 50 a 100 trabajadores, si la mayoría son cualificados, por acuerdo con el propietario, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, en caso de abandono del propietario y para salvaguardar el interés general, cualquier empresa a dictamen del Consejo de Economía de la Generalitat. También el decreto establece organismos que dirigirán las agrupaciones de empresas de determinados sectores y zonas geográficas, que se van a llamar consejos generales de industria, que representan a las federaciones de industria, que siguen el modelo que habíamos visto anteriormente, es decir, una federación del metal, una federación de químicas, etcétera. Estos consejos generales de industrias que representan a las federaciones de industria estarían formados, según el decreto, por representantes de los dos sindicatos, la CNT y UGT, representantes del Consejo de Economía de la Generalitat y representantes de las propias empresas, de las propias asambleas de trabajadores. Luego veremos que esto no se llega a implementar del todo
pero que esto es básicamente lo que había reclamado previamente la CNT y lo que está sucediendo en la calle. Es decir, en la calle lo que encontramos son fábricas ocupadas por los propios trabajadores, puestas a funcionar por los propios trabajadores. Lo que encontramos es a las patrullas formadas por las milicias de los sindicatos llevando el orden público en las barriadas obreras y en el conjunto de la ciudad. Lo que encontramos es a los trabajadores haciéndose con los tribunales, incluso con la Audiencia Provincial de Barcelona y transformándola en un tribunal revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las milicias anarquistas de Buenaventura de Urrutia se dirigen hacia Zaragoza, es la capital de Aragón, una zona colindante con Cataluña, se produce toda una expansión de todo este movimiento en el marco de esa región de Aragón, que abarca sobre todo colectividades agrarias. Se produce una extensión tremenda de las colectividades en el marco de Aragón. De hecho, se llegan a colectivizar, a ver si puedo encontrar aquí la referencia, pues cerca de 600 colectividades, es decir, cerca de 600 localidades se encuentran colectivizadas muy pronto, en muy pocos meses, y se establecen colectividades agrarias que conforman la estructura fundamental de la economía de los pueblos. Es decir, bueno, de esto hablaremos un poquito, lo desarrollaremos un poco más adelante, pero las colectividades son poner en común la tierra, poner en común los aperos de labranza y establecer mecanismos de retribución solidaria que muchas veces tienen más que ver con retribuir las necesidades de cada familia que con retribuir el trabajo efectivo realizado por cada individuo. Entonces, en ese sentido, se produce la autogestión de las tierras, del trabajo, se produce una dinámica de dirección del trabajo por medio de las asambleas y bueno, pues se avanza en una dinámica de un socialismo libertario efectivo. Hay que tener presente que las colectividades agrarias funcionan de una manera que no es coactiva la mayor parte de las veces, aunque puedan existir excepciones, la mayor parte de las veces pertenecer a la colectividad es voluntario. Y que además estamos hablando de una zona donde abundaban los pequeños propietarios, es decir, la zona de Aragón no es una zona específicamente, digamos, de un capitalismo agrario donde hubiera muchos jornaleros y pocos propietarios, sino que era una zona de mucho pequeño propietario que sin embargo estaba muy acosado por las deudas con los grandes caciques de los pueblos. En ese momento ni siquiera era con los bancos, era con los caciques de los pueblos que eran los que en un momento determinado hacían préstamos a los pequeños campesinos, que eran zonas donde efectivamente eh, era muy difícil mantener esa dinámica de subsistencia porque la propia introducción del mercado capitalista estaba destruyendo todas esas dinámicas de subsistencia de los pequeños campesinos y les estaba haciendo pues ceder gran parte del control de sus tierras, ceder gran parte del control de su modo de vida tradicional a los grandes propietarios y a los caciques de los distintos pueblos. Bueno, caciques, no sé si esa expresión es muy adecuada en este momento, sobre todo hablando con vosotros, pero se le suele decir en el ámbito agrario español, pues a los jefes, digamos, a la gente destacada de los pueblos que eran grandes propietarios y que tenían una relación clientelar casi mafiosa con el conjunto del pueblo, ¿no? Pues la historia era que se permitía la existencia de campesinos individualistas que no entraban dentro de la colectividad. Es decir, si tú decidías no entrar dentro de la colectividad, siempre y cuando no usases trabajo asalariado, no recurrieses al trabajo asalariado, podías seguir en el pueblo, podías seguir teniendo tus tierras, pero para garantizar precisamente la hegemonía de la estructura o de las dinámicas autogestionarias sobre el conjunto de la economía del pueblo, lo que se establecía paralelamente a la colectividad era una cooperativa. Y esa cooperativa, en la que también estaban los campesinos individualistas, era la que tenía el monopolio del comercio exterior del pueblo y la que hacía normalmente la redistribución de los productos que se compraban hacia el exterior. Es decir, si yo quería comercializar mis productos, aunque yo pudiera seguir teniendo mi tierra individual, tenía que recurrir a la cooperativa, entre otras cosas, porque obviamente eso me daba posibilidad de acceder a economías de escala, conseguir mejores precios fuera, etcétera, etcétera, y por lo tanto era ventajoso para mí. Pero al mismo tiempo también el hecho de que yo estuviera allí como un solo campesino que tenía X tierra y sin embargo al mismo tiempo estuviese allí la colectividad que tenía pues muchísima más tierra y que estaba conformada por mucha más gente del pueblo, pues hacía que la colectividad tuviese una hegemonía realmente absoluta sobre el conjunto de la vida económica del pueblo sin tener que forzar a la colectivización a la totalidad de la población. Entonces, aquí lo que tenemos es otra dinámica que es muy interesante plantearse, que es que obviamente lo que nos encontramos, por tanto,
son empresas y pueblos colectivizados. Encontramos colectividades rurales, colectividades industriales en las ciudades, pero no encontramos un proceso, o sí encontramos, pero solo de manera tentativa, un proceso de socialización del conjunto de la economía. Pese a que existe un amplio sector colectivizado, pese a que hay un 75% de la actividad económica colectivizada en Barcelona, pese a que hay 3 millones de personas en las colectividades, la economía de la zona republicana no queda colectivizada o socializada en su conjunto. Siguen existiendo empresas capitalistas, sigue existiendo una gestión capitalista de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Para tratar de provocar esa socialización es para lo que se generan toda una serie de estructuras federativas que digamos que permitirían esa planificación participativa de la economía de la que habíamos hablado antes. Es decir, tanto federaciones de industria, una federación de las empresas colectivizadas del metal, una federación de las empresas colectivizadas de la madera, etcétera, etcétera, que luego se federarían idealmente en un Consejo Nacional de la Economía, como federaciones agrarias, federaciones primero comarcales, luego la Federación Regional de Aragón, que se llega a constituir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea y eso de hecho se va haciendo. De hecho, en Aragón se constituye una federación regional de colectividades, que es la Federación de Colectividades de Aragón, que se constituye el 14 y el 15 de febrero de 1937 en Caspe. Y de ahí forman una parte de unas 600 delegaciones. Las 600 delegaciones y bueno, pues la Federación Regional se constituye con representantes del Comité Nacional de la CNT, del Comité Peninsular de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica y del Comité Regional de los Grupos Anarquistas y por supuesto quien lo dirige son los representantes de las propias colectividades. Las federaciones comarcales que han conformado la Federación Regional, se habían formado anteriormente 25 federaciones comarcales, pues tienen toda una serie de actividades que también son muy interesantes de conocer, qué es lo que hace la Federación Comarcal, para qué sirve en ese proceso de socialización. Pues, por ejemplo, os puedo contar que la Federación Comarcal de La Almolda, en Zaragoza, tiene entre sus funciones, pues, todos los pueblos pondrán al servicio de la comarcal todos aquellos medios de transporte que sea posible, teniendo la comarcal que crear un taller de reparaciones comarcal con sus correspondientes mecánicos donde lo crea más conveniente, por ejemplo. Es muy usual la referencia en las federaciones comarcales a medios de transporte, comercio exterior, prestaciones sanitarias, etcétera. Hay toda una serie de cosas, intercambio de semillas y aperos agrícolas, intercambio de trabajadores, porque en un momento determinado se podría producir en el marco de la cosecha necesidad de trabajadores en un pueblo que sobraban en otro sitio, estaban sin embargo sin trabajar, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, ayuda mutua entre las distintas federaciones locales y entre las distintas colectividades y federaciones comarcales, fueron cosas que se fueron empezando, se fueron construyendo y estaban en proceso de desarrollo cuando se produce básicamente el proceso de destrucción de las colectividades, ¿no? Dos experiencias muy interesantes a este respecto, las tengo ahí remarcadas. Una es la Caja de Crédito Industrial y Comercial que se establece en Barcelona, en Cataluña, que es una especie de banca cooperativa construida precisamente en base a un 20% de los beneficios de las distintas colectividades industriales de Cataluña. Esta caja de crédito industrial y comercial serviría para financiar las actividades y expandir las actividades de las empresas colectivizadas y, por lo tanto, para reforzar ese sector colectivizado de la economía. Se habló incluso de crear un banco ibérico cooperativo que no se llegó a poner en marcha, pero que realmente era la idea que había detrás de eso. Obviamente, hay que socializar, hay que federar las distintas actividades económicas, hay que federar también los distintos ámbitos territoriales, pero también hay que construir un sistema financiero que permita pues, llevar los excedentes que se puedan producir en un sitio a otro sitio para alimentar las actividades, para hacer que el desarrollo sea más armónico para todos y todas, para que todo eso permita generar una dinámica de apoyo mutuo entre las distintas colectividades. El CLUEA es otra experiencia muy interesante, es el Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios. Lo que se produce aquí es que una de las actividades económicas principales en Valencia, que no está en Cataluña, está más al sur, pero está también en la zona del Mediterráneo, es una zona portuaria que se ha destacado durante mucho tiempo por exportar distintos tipos de agrios, naranjas,
mandarinas, todo este tipo de productos, ¿no? Es una zona que produce mucho eso desde los tiempos de los árabes que llevaron allí ese tipo de producción. Entonces, esa producción se exportaba a Europa y otras partes del mundo. Por lo tanto, era estratégico también controlar ese proceso de comercialización del producto, sobre todo en el marco de una guerra donde obtener divisas era cada vez más importante. Entonces, los productores de las distintas colectividades agrarias de Valencia lo que hacen es unificarse en ese Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios y llevar a cabo una política coordinada precisamente para conseguir mejores precios en ese mercado internacional y llevar a cabo una mejor distribución de los excedentes que se pueden conseguir con esa venta hacia el exterior. Si yo estoy tratando con un intermediario o con un comprador externo, obviamente si yo le vendo pues una tonelada de naranjas, me va a pagar menos por cada naranja que si le voy a vender 10 toneladas de naranjas, porque estos actores internacionales pues necesitan grandes volúmenes y trabajan con grandes volúmenes y por lo tanto van a estar más interesados y van a dar un mejor precio unitario por un gran volumen que por un pequeño volumen. Bueno, pues este proceso de construcción económica lleva a una situación en la que la construcción económica debería ser paralela a la construcción propiamente política. Es decir, junto a esta estructura de colectividades, federaciones de industria, federaciones locales y regionales y confederales a nivel territorial, a nivel económico, tendría que existir también una estructura política de municipios libres, federaciones libres y a nivel nacional un consejo libre de las distintas asambleas municipales, ¿no? Las distintas asambleas rurales. Esto solo se lleva a realizar en Aragón, en la zona que está dominada por las milicias de Buenaventura de Urrutia en primer lugar, bueno, de las milicias anarcosindicalistas, donde se está combatiendo directamente con los fascistas y donde pues, encontramos esas distintas colectividades de las que hablábamos anteriormente, la Federación Regional de Colectividades y posteriormente la federación, las 25 federaciones comarcales y posteriormente la Federación Regional. Allí se establece una estructura política que es el Consejo de Aragón. En Alcañiz, en Fraga, la primera reunión el 15 de octubre de 1936. Es una estructura propiamente política, pero donde está representada precisamente toda esa dinámica revolucionaria que se está desplegando en todo ese territorio. En un primer momento, esa estructura, los representantes del Consejo de Aragón están formados, son parte del Consejo de Aragón, fundamentalmente la CNT, únicamente la CNT, representantes de la CNT y de la FAI. Posteriormente se llega a un acuerdo con el gobierno republicano para eh, dar entrada al resto de organizaciones antifascistas, aún manteniendo la mayoría para la CNT. Es decir, el propio gobierno republicano llega a reconocer como institución republicana, como institución del propio Estado, a ese Consejo de Aragón, que es un cuerpo extraño desde el punto de vista legal a esa estructura burguesa del derecho, es decir, un cuerpo constituido directamente por la autoorganización de los distintos municipios aragoneses y de la clase trabajadora del campesinado aragonés. Pero todo esto encuentra sus límites en toda una serie de eventos que se van produciendo. En primer lugar, el proceso revolucionario no ha tomado la determinación de ir hasta el final. Y lo que se produce es un rearme, una situación de doble poder en el que se va rearmando poco a poco la institucionalidad burguesa, incluso dentro del mismo espacio republicano dominado por la República. Poco a poco va retomando el control, el poder, ese Estado que había quedado totalmente anodado, paralizado y perdido en el marco cuando se produce el golpe de Estado. Se va rearmando la Generalitat, se van rearmando los sectores burgueses, van reconstruyéndose con una ayuda muy oportuna en ese momento del Partido Comunista, que adoptó una postura básicamente de apoyo a la reconstrucción burguesa con la idea o con la consigna de que primero había que ganar la guerra y después ya se haría la revolución. Y entonces, pues en ese proceso de rearme, lo que se va haciendo es un proceso de ataque contra, primero, de bloqueo del avance de la colectivización a la socialización, de tratar de evitar que se pasase de tener empresas colectivizadas a tener una economía hegemónicamente colectivizada o socializada. Y en segundo lugar, tratar de revertir todos esos procesos, tratar de revertir la colectivización, etcétera, etcétera. Por ejemplo, os decía antes que en el decreto de 1936 se establece que eh,
se establecen las federaciones de industria de colectividades que van a estar dirigidas o coordinadas por unos consejos generales de industria donde van a estar representados representantes de la Generalitat, representantes de los sindicatos y representantes de las asambleas de trabajadores. Sin embargo, los representantes de las asambleas de trabajadores nunca llegaron a ser elegidos, nunca se produjo el proceso para que esos representantes se sentaran en esos consejos generales de industria y poco a poco el propio Estado fue tomando el control de esas estructuras federativas y por lo tanto convirtiendo el proceso colectivizador en un proceso estatizador, es decir, en un proceso de control estatal de la economía. Y aquí tuvo mucha importancia los distintos usos del derecho que se van o los distintos usos bueno, aquí traiciono un poco mi origen, yo soy legulé, yo soy licenciado en Derecho, he sido abogado, y traiciono un poco mi origen porque escribí un libro que se llama Narcosindicalismo de Derecho, donde hablo de todos estos procesos, y aquí podemos ver los distintos usos que se hacen o las distintas ideas que se tienen del propio derecho que están creando los propios trabajadores en ese proceso de desplegar su autoorganización por medio de las colectividades. Las colectividades se dotaban a sí mismas de sus propios estatutos, como habían hecho tradicionalmente los sindicatos. Esto es lo que Laval y Dardot llaman en algunos momentos el derecho obrero o el común de los obreros. Esas normas que los propios obreros se dan para coordinarse entre sí, para convivir entre sí, en el marco de los sindicatos, de las cooperativas, de sus propias organizaciones. Esas normas no son un derecho en el sentido tradicional burgués porque no están aprobadas por el Estado, pero tienen igual de fuerza obligatoria en el conjunto de las comunidades obreras. Tienen una fuerza de obligar, tienen una fuerza cohesionadora del conjunto de la comunidad obrera, etcétera, etcétera. Y lo que se hace básicamente cuando se inician las colectividades es construir ese mismo tipo de común de los obreros o de derecho obrero. Es decir, se establecen estatutos de las colectividades, estatutos de las distintas organizaciones obreras, etcétera. Por ejemplo, os podría decir estatutos de colectividades aragonesas. Vamos a ver si encuentro aquí lo que quería. La colectividad de Salas Altas en Huesca. Incorpora como posibles miembros del organismo, en su artículo primero, a todo vecino, siempre que esté de acuerdo con este reglamento, sin distinción de organizaciones ni partidos. Establece que se creará una cooperativa o varias según la capacidad de la colectividad, que se encargarán de adquirir por intercambio los productos que la misma necesite traer de otras localidades y procederá a la distribución de los productos. Dice también que el dinero propio de la colectividad no tendrá otro valor que para hacer el intercambio con aquellas localidades que todavía, por no haber hecho ninguna transformación en el orden económico, haya necesidad de recurrir a él. Es decir, el dinero queda abolido en el interior de la colectividad. Dice en su artículo 15 que todos los individuos mayores de 15 años de ambos sexos eh, tienen la obligación de trabajar, aunque también dice que se exime del trabajo a los mayores de 70 años, de 60 años, perdón, pero si su estado físico se lo permite y su voluntad de ellos, podrán realizar trabajos moderados para la mejor marcha de la colectividad. Bueno, termina diciendo en su artículo 21 que este reglamento colectivista es el que se compromete en estructurar y llevarlo a la práctica los componentes de la colectividad. Es decir, que se está construyendo nuevas relaciones sociales, pero también nuevas formas de relacionarse entre la gente y de estructurar las maneras de ordenar o de reglamentar, en cierta manera, esa convivencia partiendo de la base de la igualdad, la libertad y la fraternidad. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que en un momento determinado el propio régimen republicano utiliza esto contra las propias colectivizaciones, contra las propias colectividades. Hay un Real Decreto del Derecho de la República que dice en un momento determinado, durante la Guerra Civil, que los jueces tendrán que aplicar no solo el derecho positivo regulado por el derecho propiamente burgués, sino que tendrán que ¿sí? Sino que tendrán que aplicar también, yo no sé si estoy siendo muy rollo, vamos bien, ¿cómo lo veis? Sino que tendrán que aplicar, ¿qué? Sino que, vale, sino que tendrán que aplicar las normas que dimanen, dice textualmente el decreto de la Generalitat,
del espíritu revolucionario del pueblo. Claro, esto puede parecer una concesión tremenda a la revolución. El espíritu revolucionario del pueblo es lo que, según el abogado cenetista Eduardo Barriobero, están construyendo los propios milicianos y colectivizadores esos días con su sangre en los frentes de batalla y en los campos y las ciudades, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que pese a que la Generalitat admite que el espíritu revolucionario del pueblo es fuente del derecho, lo que hace es decir también, vamos a desmantelar los tribunales revolucionarios puestos en marcha el día después del golpe de Estado y lo que vamos a sustituir por tribunales en los que vuelven a aparecer los jueces de toda la vida, los jueces burgueses, acostumbrados a vivir en familias burguesas, que han tenido una educación burguesa, que han formado parte de esa clase social que ha estado vinculada siempre con la justicia burguesa, etcétera, vuelven a aparecer esos jueces y esos jueces van a ser los supuestamente encargados de interpretar qué es y qué no es el espíritu revolucionario del pueblo. Y aquí viene el gran engaño, ¿no? Porque está incluso en el derecho nazi, también el derecho nazi habla en un momento determinado de que una de las fuentes del derecho es el espíritu del pueblo alemán, el espíritu revolucionario del pueblo alemán. Y de nuevo, en ese espíritu revolucionario del pueblo alemán solo puede ser interpretado por el fin. Aquí lo que encontramos es un proceso de retome del poder y también de la interpretación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer por parte del gobierno republicano. Todo esto acaba en una dinámica de represión después de mayo del 37. Después de mayo del 37 se produce el desarme de la mayor parte de las milicias libertarias y se produce pues, una situación en la que la dirigencia de la CNT admite entrar directamente en las dinámicas puestas en marcha, sobre todo comandadas por el Partido Comunista y determinados sectores de la Esquerra Republicana de Cataluña, encaminados a, pues, a tranquilizar a los poderes internacionales diciéndoles no existe una revolución en España, tienen ustedes que ayudarnos a ganar la guerra porque realmente aquí no hay ninguna revolución, simplemente somos unos demócratas liberales que estamos luchando contra el fascismo. Ese fue un objetivo que no llegó a ninguna parte, solo contribuyó a la desmoralización de la clase trabajadora, pero no llevó en ningún momento a que realmente se produjera esa ayuda desde fuera de la República. Por lo tanto, a partir de entonces se produce la debacle, ya no solo política y económica, sino militar de la propia República, que acaba con el propio ejército republicano desmantelando las colectividades en Aragón, que sin embargo, y esto es una demostración de su vitalidad, se vuelven a estructurar y organizar después de su disolución por el propio ejército republicano. Bueno, pues con esto nos vamos a hablar un poquito más en derecho, en primer lugar de la autogestión en el campo y luego de la autogestión en la ciudad. Tenéis aquí esa fotografía, como os decía, del grupo de trabajo de la colectividad libertaria Más de las Matas, en plena vendimia, la recogida de la uva en Teruel, en otoño de 1936. Ese campesinado que había conseguido ser dueño de las tierras, que había conseguido gestionar colectivamente el conjunto de su vida rural, que había decidido qué hacer con ello. Y ahí este campesinado hace muchas cosas. Hay que tener presente que las colectividades, pues entre otras cosas, en muchos sitios abolieron el dinero en el interior de la propia colectividad, establecieron distintos mecanismos de retribución, algunas retribuían en torno al trabajo que se realizaba por cada individuo, pero otras retribuían directamente con vales que se dedicaban para el conjunto de la familia, en función de las personas dependientes o que debían ser cuidadas que pudiera haber también en la familia, etcétera, etcétera. Se respetaba, como decía anteriormente, la existencia de campesinos individualistas siempre y cuando no utilizasen trabajo asalariado. Y luego, pues, hay toda una serie de avances sociales que nos han producido, que los que luego hablaremos posteriormente en este marco rural. Esto fue una gigantesca revolución no solo en el plano económico o incluso político, sino también sobre todo en el plano cultural. Eran zonas atrasadas con un nivel de analfabetismo enorme, con una situación de abandono por parte del Estado a lo largo de toda la historia y por parte de la clase dirigente a lo largo de toda la historia. Eran zonas sin ningún tipo de servicio público, sin ningún tipo de bienes, o sea, no de bienes comunes, porque tradicionalmente se lo habían tenido desde el marco de la perspectiva de los bienes comunes que provenían del mundo precapitalista, del mundo del campesinado tradicional, por decirlo de alguna manera, pero sí sin ningún tipo de acceso, pues ni a escuelas, ni a hospitales, ni a centros médicos, ni a centros de servicios sociales,
ni a actividades culturales, etcétera. Y todo eso se produjo una gran explosión, como luego veremos, en la que de repente se encontró todo el mundo con que esta gente quería tener obras de teatro en su pueblo, quería tener escuelas en su pueblo, quería realizar actividades científicas para mejorar la producción en su pueblo, etcétera, etcétera. Luego tenemos la autogestión en la ciudad. Aquí hay algunos elementos que pueden ser interesantes. En primer lugar, decir cómo se produce la autogestión. Se colectivizan las empresas. Ya os decía que el 75% de las actividades en Barcelona llegan a estar colectivizadas. Algunas incluso se concentran por la vía de decisión de la propia colectivización. Las panaderías se fueron centralizando, es decir, había una miríada de pequeñas panaderías dirigidas por pequeños empresarios y lo que se hizo fue concentrarlas en los barrios para poder producir con menores costes y poder utilizar economías de escala. Esto lo podían hacer los trabajadores y no lo podían hacer los pequeños empresarios porque precisamente los trabajadores se ponían poner de acuerdo para hacer eso, respetando el empleo, respetando también las condiciones de vida y de trabajo y mejorando las condiciones de vida y de trabajo. El Sindicato Único del Transporte de la CNT, por ejemplo, procedió a la incautación de la empresa que gestionaba los tranvías, el metro y los autobuses de Barcelona el día 19 de julio, justo después de los combates en las calles. Allí trabajaban 3.000 obreros, 376 en el metro y 700 en autobús. No, en las tranvías 3.000 obreros, 176 en el metro y 700 en los autobuses. Se nombró un comité de empresa compuesto por un delegado de cada una de las ramas o secciones de trabajo diferenciadas. En el caso del tranvía, el comité quedó formado por 7 miembros, a cargo de cada uno de los cuales estaba la atención a un determinado servicio, como conservación y vigilancia de los edificios, las estadísticas, el servicio técnico, el control y distribución del servicio, la contabilidad, etcétera, etcétera. Cada una de estas empresas tiene su comité de sección, el cual organiza el trabajo con el comité de empresa. Los trabajadores de cada sección eligen directamente a los miembros de los comités. Encontramos una estructura en la que podemos ver que los propios trabajadores y trabajadoras pueden dirigir sin ningún tipo de problema, y lo hicieron durante toda la guerra, una empresa formada por cerca de 4.000 trabajadores y que además era una empresa estratégica en el conjunto de la vida de la ciudad. Es decir, era una empresa muy grande y además una empresa estratégica. De hecho, también se produce una cuestión, o se avanza sobre una cuestión importante, que es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en relación con empresas que eran de capital extranjero. Por ejemplo, otra empresa estratégica era la Telefónica. La Telefónica estará participada mayoritariamente por la ITT norteamericana. Por lo tanto, el hecho de haber colectivizado y socializado directamente la ITT, o sea, la Telefónica, hubiera puesto a la República en una situación de conflicto inmediato con el gobierno norteamericano y probablemente hubiera provocado una situación de tensión con él que hubiera sido eh, poco estratégica en el conjunto de esa situación de guerra que se tenía abierta con los fascistas en el campo de batalla. Por lo tanto, lo que se hizo fue no llegar a la colectivización de la empresa, pero sí establecer mecanismos de control obrero. ¿En qué consisten estos mecanismos de control obrero? Pues había un mecanismo de cogestión con ese comité de empresa o ese consejo de empresa formado por los distintos sindicatos y por los representantes de los trabajadores, pero al mismo tiempo también se establecían una serie de prohibiciones para la empresa. La empresa no podía repatriar beneficios, la empresa no podía hacer compras sin permiso del comité de control obrero, la empresa no podía hacer toda una serie de cosas que eran decisiones estratégicas que hubieran permitido pues, sacar el dinero por parte de los capitalistas norteamericanos y dejar a la empresa sin capacidad de reacción en una situación de guerra. Eh, Y bueno, pues se intentó claramente pasar de ese proceso de colectivización, de tener empresas colectivizadas, a ese proceso de socialización, de tener una economía en su conjunto hegemónicamente socializada, colectivizada, autogestionada. Esa era la idea fundamental que no se llegó a impulsar, no se llegó a poner en marcha del todo, pero era la idea fundamental que se perseguía y hacia la que se trabajó de una manera bastante clara. Eh, Mejoras sociales, lo que aportó la revolución, aportó un poco de todo. Aportó mejoras sociales prácticamente en casi todos los pueblos donde se establecieron colectividades. Los aportó también en la ciudad.
Hubo mejoras del tipo de jubilaciones a los 60 años, en un país donde no había jubilación ninguna, es decir, no había ningún sistema público de jubilación todavía en España. Había un sistema muy limitado de retiro obrero para trabajadores de determinados sectores y para muy pocos, pero se estableció un sistema universal, por ejemplo, en las colectividades de jubilación a los 60 años. Hoy día en España nos jubilamos bastante más tarde. Se estableció también la escolarización obligatoria de todos los chavales y chavalas, lo cual tampoco era normal en ese momento en España. Se estableció también pues un sistema sanitario en casi todos los lugares de colectivizados, en casi todos los espacios colectivizados. Se establecieron clínicas colectivizadas también, etcétera, etcétera. Se establecieron servicios culturales, centros culturales, se abrieron centros culturales, se organizaron grupos de teatro, que era una cosa muy popular en esa época entre la clase trabajadora, se establecieron institutos de segunda enseñanza, se establecieron centros de investigación agraria, se establecieron bancos para el intercambio de semillas y aperos, se establecieron todo tipo de organismos, precisamente, o todo tipo de avances, precisamente para impulsar la revolución, lo que demostró precisamente también, permitidme que me repita, demostró también bueno, que la gente tenía ganas de hacer muchas cosas, que el atraso en el que estaba el campo español aragonés, el campo aragonés en ese momento, no era un atraso que fuese el resultado de que pues en la población fuese una población pasiva, fuese una población que no tuviese deseo realmente de pasar hacia adelante, de avanzar, de desarrollar realmente una vida mejor, sino que era resultado de esa actividad parasitaria de las clases dirigentes que la sangraba, la reprimía y precisamente evitaba que se desplegase esa creatividad y esa capacidad de crear y de realizar cosas nuevas por parte de la propia población agraria y por parte de la propia población de la zona industrial de Cataluña. La lucha por la educación, uno de los elementos fundamentales, yo lo había sido anteriormente en el conjunto de la ideología del sindicalismo revolucionario y del anarcosindicalismo, siempre se hablaba de educación. Por ejemplo, yo os puedo decir que cuando se toma el acuerdo de pasar de los sindicatos de oficio al sindicato único, que es el acuerdo fundamental orgánico que permite que la CNT gane la huelga de la canadiense en 1919 y consiga por primera vez la jornada de 8 horas de trabajo para el conjunto del país. Eh, Cuando se consigue esto, se hace en base a un nuevo tipo de organización que son los sindicatos únicos, que hoy conoceríamos como sindicatos de rama, frente a los sindicatos de oficio. Es decir, frente a un sindicato de hojalaceros, un sindicato de, pues tenemos un sindicato del metal. Entonces, en el mismo momento que se aprueba esto en un Congreso Regional de la CNT en Sants en 1918, se plantea un modelo de estatuto de ese nuevo sindicato único y una de las cosas que aparece en ese modelo de estatutos es que la obligación para el sindicato de poner en marcha una escuela racionalista para los hijos de los afiliados, para los hijos y hijas de los afiliados. Esto es algo que está estrechamente vinculado con el movimiento libertario y con el movimiento obrero. Ese énfasis en la cultura, ese énfasis en la educación, etcétera, etcétera. Eso explica también pues, experiencias previas a la guerra, como la de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, etcétera, etcétera. Pero durante la guerra pues, se produce un absoluto avance en relación con todo esto. Es decir, se abren escuelas en gran parte de las colectividades, se abren incluso institutos de segunda enseñanza, institutos de secundaria, que diríamos hoy en día. Eh, a ver dónde tengo esto, que quería leeros alguna cosa. Pues, por ejemplo, en el pueblo de Calanda, muy cercano al Corisa, la colectividad aumentó el número de maestros de la escuela de 8 a 18 y mediante la rehabilitación de un antiguo convento construyó nuevas aulas, constituyendo el Grupo Escolar Ferrer y Guardia con unos 1.200 alumnos. En localidades como Binéfar, Tamarite, Albalete de Cinca y Fraga se pusieron en marcha centros culturales. En Monzón no solo se puso en marcha la escuela de madres impulsada por la organización Mujeres Libres, ahora os hablo de eso, sino también una escuela de militantes patrocinada por la Federación Regional de Colectividades. Era una escuela específicamente destinada a formar a los futuros cuadros de las colectividades, a los hijos de los colectivizadores, y precisamente se les formaba en la nueva pedagogía libertaria.
en una combinación de trabajo productivo por las mañanas y aprendizaje teórico por las tardes. Se pretendía formar a los que luego posteriormente iban a ser las personas que iban a llevar adelante las colectividades. De hecho, no solo se formó a la gente en primera enseñanza o en segunda enseñanza, sino que también se establecieron muchísimos organismos de formación propiamente profesional, como la Escuela de Secretarios de Colectividades de Alcoy en Levante, o como la Escuela de Politécnica Confederal de Madrid, que establecía, por ejemplo, por primera vez en España, clases de conducción para mujeres. Es decir, había toda una serie de explosión de todo el sistema educativo, de la avalancha de la gente, de la clase trabajadora por querer aprender, y precisamente vinculada con esa idea del movimiento libertario de que si los trabajadores y trabajadoras tenían que gestionar la economía, tenían también que estar formados y formadas para ello. Y luego el tema del género. El tema del género hay que tener presente también que en España en ese momento la situación es absolutamente catastrófica. Las mujeres no acceden al voto hasta 1933, ya durante la Segunda República. Las mujeres pues no podían en muchos casos ni incluso tener propiedades por ellas mismas, comprar casas, etcétera, etcétera. Había habido un gran avance en el feminismo, en las luchas de las mujeres, vinculado con el movimiento obrero. Había habido grandes figuras como Teresa Claramunt dentro del anarcosindicalismo o Ángeles López de Ayala dentro del republicanismo, pero no había habido una organización, bueno, había habido varias organizaciones en el ámbito de Cataluña, pero no había habido una gran organización anarcosindicalista vinculada precisamente con el feminismo. El proceso revolucionario viene paralelo a la creación de esa gran organización que es Mujeres Libres, que lleva a organizar a cerca de 20.000 mujeres y que lleva a realizar actividades de todo tipo, desde la publicación de revistas, folletos, realización de actividades culturales y la puesta en marcha, por ejemplo, de una escuela de madres en Monzón, de otra escuela también vinculada con el tema de la maternidad en Cataluña y de una escuela de mujeres libres también en Cataluña. Todo esto implica un proceso de liberación de la mujer que obviamente eh, tiene sus límites, que obviamente tiene sus contradicciones, pero que es realmente avanzado para su época y que es realmente sorprendente, impresionante para lo que eran esas sociedades rurales de la España que apenas había salido del analfabetismo. Yo creo que hay que tenerlo presente. Y luego, por último, esto está vinculado con el hecho de que muchos autores hablan de la transformación de la subjetividad que se ve en ese momento en el proceso revolucionario. Es decir, las personas que trabajan en las colectividades, como dice en un momento determinado un periodista que está allí viendo cómo funciona aquello, se puede ver que incluso trabajan para la eternidad. Han superado el egoísmo, esa dinámica de individualismo que suele ser común en una sociedad capitalista, que hace que entendamos que las cosas son estrechamente, que entendamos que todos son necesidades tan perentorias que o las tenemos nosotros o, no, o las tienen los demás, que la sociedad es un juego de suma cero y que por lo tanto la solidaridad, el trabajo en común es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energías. Sin embargo, lo que se ve ahí es como dueños de su propio destino, dueñas de su propio destino, estas muchedumbres que están trabajando en las colectividades alcanzan un nuevo tipo de alegría, un nuevo tipo de subjetividad, un nuevo tipo de personalidad. De hecho, es Alardo Prats y Beltrán, este periodista que habla, que publica un libro que se llama Vanguardia y Retaguardia de Aragón en Santiago de Chile en 1937 y dice esto: todas estas muchedumbres de hombres, mujeres y jóvenes tienen en su memoria un grabado cuánto significa un régimen de opresión y de atraso. Y ante la realidad actual, el contraste surge poderoso, como supremo argumento que aniquila toda una época para siempre derrumbada. Cualquier sombra de recelo por el porvenir está lejos de su espíritu. Da la impresión de que trabajan para la eternidad. Tal es su seguridad ante las decisiones que toman. Tal es su ahínco en la perfección de los sistemas de trabajo y de organización del mayor rendimiento de este. Tal es su fe en la victoria. Es decir, lo que se produce es una especie de despertar del pueblo español en este sentido, en Aragón fundamentalmente porque es donde más estuvieron extendidas las colectividades, pero las colectividades se dan por todo el territorio controlado por la República, se dan también en Madrid, se dan también en Castilla-La Mancha, se dan en Murcia, se dan en el Levante, se dan en Cataluña.
Y bueno, yo creo, para terminar, que estas propuestas del movimiento libertario o esta experiencia autogestionaria y revolucionaria de la Guerra Civil Española es una experiencia que nos puede servir para plantearnos cómo puede ser un mundo distinto, incluso en estos momentos del siglo XXI en que nos encontramos ante la brutal dinámica geoestratégica, económica y ecológica en que nos encontramos. Es decir, ante esta situación de crisis social, de crisis civilizatoria, donde se juntan distintos tipos de crisis interdependientes, una crisis ecológica, una crisis cultural, una crisis social y financiera, una crisis financiera, etcétera. Todo esto está enmarañándose, todo esto se está volviendo cada vez más brutal, más profundo, más caótico. En esta situación, las propuestas libertarias ejemplificadas por este proceso de las colectivizaciones, por esta experiencia autogestionaria, son propuestas que realmente pueden sustentar un avance en dirección a una sociedad distinta. Una sociedad basada en la autogestión, es decir, en la gestión de las empresas, de las unidades económicas, llamémosla o no empresas, de las unidades económicas por los propios trabajadores y trabajadoras. Algo en lo que también en Perú, por ejemplo, se experimentó durante el gobierno de Velasco Alvarado. Estuvo allí el economista libertario Abraham Guillén, se pusieron en marcha toda una serie de experimentaciones en torno a todo esto, que yo creo que conoceréis seguramente mucho mejor que yo. Eh, que sean los propios productores y productoras los que decidan qué producir, cuándo producir, para qué producir, cómo producir, que tomen las decisiones fundamentales relativas a su vida económica y que se pueda avanzar de la autogestión de las empresas hacia una economía hegemónicamente, sino totalmente autogestionada. Es decir, que el sector autogestionado de la economía sea el que tome las decisiones fundamentales, de nuevo, respecto a qué producir, para qué producir, quién se lleva lo que se produce, etcétera, etcétera. Y para solventar, para hacer posible que ese sistema autogestionario, ese sistema más extenso que supera a la empresa, siga siendo autogestionario, siga siendo controlado desde abajo, siga siendo controlado por las masas trabajadoras, eso se tiene que estructurar en torno al principio federal. Es decir, tienen que establecerse mecanismos de cooperación y no de mando. Tienen que establecerse mecanismos de planificación participativa de la economía. Tiene que haber una planificación en la que los propios trabajadores y trabajadoras decidan, tomen las decisiones fundamentales. Si no se puede decidir, si no se pueden tomar las decisiones fundamentales, entonces no hay participación, entonces no hay democracia real. Sí, se tiene que dejar, como en el capitalismo, la democracia a las puertas de los centros de trabajo, los derechos que supuestamente se reconocen, aunque luego no sea tan cierto, en las constituciones a las puertas de los centros de trabajo, porque luego en el centro de trabajo el único que decide es el jefe y es una dictadura absoluta de la patronal, entonces no estamos en una sociedad realmente democrática. Una sociedad realmente democrática tiene que estar basada en la autogestión, que es la expresión fundamental de la democracia económica, en el principio federal y en la planificación participativa. Eso permite construir una sociedad de la cooperación frente a una sociedad del mando, una sociedad de la colaboración. Y esa sociedad de la cooperación es precisamente la infraestructura económica básica que puede permitir a las comunidades construir su soberanía económica y alimentaria. Porque si somos los trabajadores y los productores y los miembros de la comunidad los que decidimos qué es lo que se necesita en la comunidad, sabremos exactamente qué se necesita. Esta cosa es estudiada incluso en el mundo cooperativo. Las cooperativas o las empresas recuperadas, el mundo de las empresas recuperadas argentinas y demás, han hecho muchos estudios sobre esto. Las empresas recuperadas, entre otras cosas, suelen tener los trabajadores de las empresas recuperadas una mayor conciencia ecológica, una mayor conciencia de las necesidades comunitarias que los miembros de las empresas capitalistas. Quizá no todos individualmente, pero sí como colectividad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si vamos a producir un producto, lo vamos a consumir nosotros. No lo vamos a vender en el mercado mundial y no va a ser algo que no esté inserto en nuestra vida. Por eso se puede construir una economía de lo cercano, de lo comarcal, una economía que no necesite tantos insumos venidos de la otra parte del mundo, que no necesite, por tanto, tampoco el despojo de otros países del mundo, que es en lo que está basada la economía de los países desarrollados de nuestro mundo, y en lo que se pueda plantear una nueva definición para el concepto de abundancia. Quizá la abundancia que debemos reclamar
no sea tanto la abundancia en cachivaches que luego se quedan en las estanterías, que brillan en las estanterías y que luego se quedan en los países del norte, en los cajones de la gente sin utilizar, sino que la abundancia que debemos reclamar es la abundancia en afectividad, en cultura, en cuidados, en una vida social rica. La abundancia que debemos reclamar es la abundancia de una vida que merezca realmente, como dice la economista feminista Maya Pérez Orozco, la abundancia de una vida que merezca la pena realmente ser vivida. Y con esto os voy a dejar, no sé si he sido demasiado denso, pero aquí os dejo con una frase de Abraham Guillén. Abraham Guillén fue un economista libertario que estuvo de joven en este proceso de las colectivizaciones. Posteriormente se exilió en Francia, de allí pasó a la Argentina de Perón, de allí pasó a participar con los Tupamaros y con la Federación Anarquista Uruguaya en distintas luchas en Uruguay, volvió a la Argentina de la primavera camporista, tuvo que volver a huir y exiliarse y acabó bueno, no acabó, pero llegó al Perú como miembro o asesor de la Organización Internacional del Trabajo, asesorando a todo el movimiento cooperativo de las empresas de propiedad social, a todas esas dinámicas de autogestión que trató de poner en marcha el gobierno de Velasco Alvarado. Y de allí, bueno, pues ya volvió a España, donde escribió 3 volúmenes grandiosos sobre la economía autogestionaria y sobre la autogestión como modelo de producción para el conjunto de una sociedad. Y entonces lo que nos dice Guillén en uno de esos libros es esto. Necesitamos instaurar una economía socializada y autogestionada por los productores directos, por los consumidores, por los usuarios de los servicios sociales y públicos, desprofesionalizando la política mediante el autogobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y bueno, pues aquí os dejo con una foto de la gente que puso en marcha las colectividades. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, todo tipo de gente que realmente demostraron que el pueblo cuando quiere puede realmente dirigir el mundo. Muchas gracias, José Luis. Realmente una ponencia excelente. Te agradezco mucho también por tu tiempo. Yo ahorita voy a abrir el micro para alguna pregunta, algún comentario del público. Y si no hay preguntas, yo también ahí tengo algunas ideas, algunas cuestiones que quería también alcanzarte, ¿no? Pero adelante, pueden levantar la mano o también preguntar por el chat, compañeros y compañeras. Ok, bueno, entonces lo que yo quería preguntarte era, justo me llamaba la atención la parte en la que expusiste sobre la autogestión en el campo, ¿no? Y bueno, ¿no? El Perú también tiene una fuerte tradición agraria, como tú sabes. Y en específico quería preguntarte, ¿no? ¿Qué desafíos para la autogestión caracterizaron la situación del campo en comparación con el caso propio de la autogestión obrera urbana? ¿No? Ujú. Esa es mi consulta. Bueno, realmente hay que tener presente que era una situación de guerra y que por lo tanto había que estructurar también la exportación de la producción del campo. Entonces, una de las cosas que se llegó a plantear era si no se estaba estableciendo también una relación colonial entre la urbe, que era Cataluña, entre el sector industrial de Cataluña y el propio sector agrario, incluso entre las propias colectividades. Allí había desajustes, es decir, se vendía el producto agrario a las colectividades, a lo mejor a un precio menor, por supuesto, había una relación de intercambio desfavorable con relación al producto terminado, al producto industrial terminado que producía la industria, ¿no? Hay que tener presente que esto también está en el marco de una economía de guerra. Por lo tanto, era una situación en la que pues, faltaban muchos recursos, eh, había una situación realmente tremenda a ese nivel. Sin embargo, es de resaltar que las colectividades, según todos los testimonios de las personas que estuvieron allí, funcionaron realmente muy bien. Es decir, había gente que nos contaba, gente mayor que nos ha llegado a contar, yo esto lo he llegado a oír de alguna persona mayor, nunca he visto tantos jamones colgando de la casa del centro que teníamos allí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era una visión de que efectivamente la gente estaba trabajando porque quería trabajar porque iba a ser para ellos.
y por lo tanto eso desarrollaba, producía un desarrollo de las fuerzas productivas. Luego había problemas, obviamente, a obtener repuestos también para el transporte, para cosas semejantes. También el transporte se destinaba a finalidades militares en muchas ocasiones, lo cual implicaba falta de conductores. Había también situaciones en las que, por ejemplo, otra cosa que narra Félix Carrasquet, que es una persona que estuvo allí, que editó un libro, publicó un libro muy interesante que se llama Los colectivistas. Una de las cosas que narra es cómo había momentos en que las propias colectividades tomaban decisiones incluso contra las propias decisiones de los organismos, digamos, superiores, ¿no? Por ejemplo, se había prohibido básicamente por una federación comarcal que se fumara. Esto en un momento determinado, mientras se realizaban las faenas del campo. En un momento determinado, pues en una de las colectividades no lo vieron bien y básicamente decidieron obviarlo completamente. O, por ejemplo, se había enviado a una colectividad concreta a una persona, se supone que más formada porque era más joven y tenía más estudios, pero que llegó allí con una actitud profundamente autoritaria, diciéndoles a todo lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, etcétera. Y finalmente la colectividad consiguió que esta persona se fuera, ¿no? Es decir, no desaparecen todas las tensiones, no desaparecen todas las contradicciones sociales, pero sí obviamente hay una posibilidad de que todo eso se exprese desde una perspectiva de cooperación, desde una perspectiva donde las mayorías deciden. Qué interesante. Y de repente hay algún, por así decirlo, algún teórico, algún pensador propio, digamos, de las colectividades o que tenga, digamos, un trasfondo más agrario. ¿Tú conoces alguno o alguna? Un trasfondo más agrario. Guillén escribió cosas, no se centró fundamentalmente en eso, pero escribió cosas. Hay otro economista libertario muy interesante en ese momento, que es menos conocido, que es Marín Civera. Marín Civera sí escribió algunas cosas interesantes sobre el tema agrario. Y Marín Civera, el elemento fundamental de Marín Civera es valenciano. Y sacaba una revista antes de la guerra que se llamaba Orto, que era una revista donde escribían tanto autores marxistas como autores anarquistas y sobre todo se le vinculaba con el sector más sindicalista de la CNT. De hecho, durante la guerra pasó a ser el secretario general del partido sindicalista que montó Ángel Pestaña. Por eso quizá es menos conocido también, es digamos menos popular porque en un momento determinado se le ve como un personaje que se presenta a las elecciones con el partido sindicalista junto a Ángel Pestaña, etcétera, ¿no? Ángel Pestaña es del sector más moderado, del sector más sindicalista de la CNT, y en un momento determinado, cuando se produce una escisión, pues lo que hace es montar un partido político que se llama Partido Sindicalista para presentarse a las elecciones con un programa muy parecido a la CNT, es un programa muy parecido, básicamente con los mismos principios, pero que lo que trata es de expresar electoralmente la fuerza de la CNT, ¿no? Que no lo consigue porque no le siguen. Entonces, Marín Civera será presidente del Partido Sindicalista cuando Ángel Pestaña fallece durante la Guerra Civil. Pero Marín Civera, lo interesante a este respecto es que era economista, que también estaba muy vinculado con esa visión un poco a lo Abad de Santillán de una economía gestionada por los sindicatos y que tiene también una serie de intervenciones interesantes respecto al mundo agrario porque plantea dos cosas que yo creo que son interesantes. En primer lugar, plantea que a lo mejor no hay que gestionar todo de manera colectiva, es decir, que hay espacios donde por el tipo de cosecha que sea, la adaptación ecológica de la cosecha o por las propias relaciones culturales previas, hay que respetar que a lo mejor se produzca una gestión familiar de determinados terrenos, aunque la tierra sea propiedad de la colectividad, se puede respetar que sean las familias directamente las que gestionen cada una su terreno y por lo tanto se mantenga con la vía de esa cooperativa que decía antes, la hegemonía del sector autogestionado, pero se permita formas de gestión distintas, ¿no? Incluso permitiendo pues, el acceso a trabajo asalariado temporal para momentos de cosecha, no un trabajo asalariado permanente, no a parceros, no cosas semejantes, no jornaleros, pero sí que en un momento de cosecha la propia familia no pueda acceder a recolectarlo todo, por ejemplo, y necesite a alguien que le ayude, pues que en un momento determinado pueda acceder a un trabajo asalariado muy limitado, muy controlado por los propios sindicatos, etcétera, ¿no? Él afirma eso, aunque sigue afirmando, por supuesto, que el objetivo es la colectivización de la tierra,
Y luego otro elemento interesante que Marín Civera pone encima de la mesa es el tema de lo que él llama el valor de uso social. Cuando Marx hace esa diferenciación entre valor de uso y valor de cambio, lo que nos está diciendo básicamente es que el capitalismo se basa en la idea del valor de cambio. El capitalismo no produce bienes que vayan a solventar necesidades. El capitalismo lo que produce son mercancías que se cambian en el mercado. Yo cuando produzco en el capitalismo, yo como empresario, lo que quiero básicamente es producir una mercancía y que luego me den dinero por esa mercancía. No quiero solventar las necesidades de nadie, eso es episódico. Si me pudieran dar dinero sin solventar las necesidades de nadie, lo haría perfectamente como de hecho lo hacen los fondos de inversión, los usuarios del Bitcoin, o sea, los que negocian con Bitcoin y los que negocian con negocios especulativos. Sin embargo, el valor de uso implica que las cosas tienen un valor real, un valor humano, que es el valor que le damos al usarlo. Los seres humanos le damos una utilidad, lo usamos para algo. Y ese es el valor real, ese es el valor de uso, ¿no? Entonces, lo que introduce Marín Ciber aquí es que no solo hay un valor de uso individual, el valor de uso que yo le doy a la botella de agua o el valor de uso que yo le doy a la determinada, a la barra de pan, sino que hay un valor de uso social. La sociedad no solo tiene necesidades individuales, sino que también tiene necesidades colectivas. Y por lo tanto, es también importante tener en cuenta cuál es el valor de uso social de las cosas y poder determinar en la planificación participativa si hay que producir más o menos de esas necesidades colectivas para solventar ese valor de uso social. ¿Es necesaria la educación? Sí. Es decir, eso es obviamente tiene un valor de uso social que no se corresponde necesariamente con su valor como mercancía. En su valor como mercancía vemos que la educación para el conjunto de la población pues no es tan imprescindible ni tan necesaria. Excelente, muchas gracias. El concepto de valor de uso social también me resuena un poco lo que Jaime, ¿no? Lo que Jaime Llosa nos comentaba en la charla anterior. Bueno, entonces, no sé, yo creo que ahora no hay más preguntas por el chat, entonces creo que podemos dar por finalizada la charla. A mí me gustaría nuevamente agradecerte a nombre de Espacio Horizontal y también del ciclo de charlas Ramón Rusiñol. Ojalá podamos tener más adelante otra ponencia, quizás sobre algún otro tema que te interese, ¿no? Y que también sea de interés del público. Ujú. Sí, perfecto, yo cuando queráis. Pues muchísimas gracias y mucho Gracias. ánimo en las luchas sociales en Perú, que sé Muchísimas que gracias. estuvo por aquí Franz Verne precisamente y sé que están las cosas muy complicadas por allí. Así es, sí, muchas gracias. Entonces, lo invitamos nuevamente a participar y hasta una futura oportunidad. Gracias, José Luis. Gracias.